Atento, porque has escuchado un fuerte golpe. Entras y te encuentras con esta escena. Una escalera en un lado y una persona tirada en el suelo. Bueno, pues debes valorar la escena, asegurar la zona y socorrer. Apertura de vía aérea y control cervical. Volvemos a la apertura de vía aérea con elevación mandibular y comenzamos la valoración. Esta situación con la escalera y la persona nos va a hacer sospechar de un politraumatismo. Actuaremos como sospecha de trauma. ¿Qué debemos saber sobre un trauma craneal? Atentos. ¿Sabías que ante un accidentado que haya sufrido un trauma craneal podemos encontrarnos con esto? ¿Y que otro signo que puede aparecer después de un trauma craneal es ese hematoma detrás de la oreja? Bien, pues al hematoma que sale en forma de ojeras se le llama ojos de mapache. Y es un signo claro, grave, de fractura de vaso de cráneo de la zona preorbital. El hematoma que aparece detrás de las orejas se llama signo de Battle o signo de batalla. Este, a diferencia del de los ojos, es un signo de fractura de cráneo de las fosas craneales medias, pero este tarda más en salir. Mientras que el de los ojos tarda entre minutos y horas, el de las orejas suele tardar entre 1 o 2 días. Aprende a identificarlos. Muy atentos a estos signos, ojos de mapache y signo de Battle, que normalmente no aparecen en el momento del traumatismo, pero hay que estar atentos a ellos, que sepáis identificarlo. Es muy importante identificar ojos de mapache, signo de batalla u otorragia. Muy atento. ¿Sabes qué podría estar pasando si en un accidente, al mirar las orejas del paciente, te encuentras con esto? Esto es una otorragia, una hemorragia que sale del oído. Puede ir mezclada con un líquido blanquecino, que es el líquido cefalorraquídeo. Bien, pues esto nos va a hacer sospechar de un trauma craneal con fractura de base de cráneo del hueso temporal. Y también habría que tener en cuenta que podría ser un desgarro timpánico. La gravedad de este signo dependerá si va asociada a otras fracturas o otras lesiones intracraneales. La otorragia con una sola fractura del hueso temporal no implica un pronóstico grave. Si va asociado a más fracturas o a lesiones intracraneales, el riesgo de secuelas es muy alto. Si solamente es la fractura del hueso temporal y de ahí esta otorragia, el pronóstico no es tan grave. Siempre que veas un sangrado en el oído tras un traumatismo cráneoencefálico, que sepas que es una emergencia. Identificamos si hay un trauma craneal. Lo primero que vamos a hacer es observar si hay deformidad o si hay algún sangrado. Tanto el control cervical como la evaluación neurológica son muy importantes. Y muy importante, la reacción pupilar. Vamos a comprobar si sus pupilas son reactivas o no y si son simétricas o no. Muy atentos. Si al comprobar las pupilas de un paciente nos encontramos con la llamada anisocoria, pues si esto nos lo encontramos después de un trauma craneal, echaremos de un hematoma en expansión en el tercer par craneal que afecta al nervio oculomotor. Esta hemorragia lo que hará es comprimir todos los tejidos. Es una emergencia vital que requiere un traslado urgente, de lo contrario... Y también podemos encontrarnos con esto, con personas completamente normales que nacen con una pupila más grande que otra. Un traumatismo craneoencefálico siempre requiere observación, y aún más en niños y ancianos. Al principio podemos verlos asintomáticos, pero se puede complicar con el paso del tiempo, así que es importante, después de un traumatismo craneoencefálico, ser valorado en un hospital. Ahora, ¿cómo actuaremos ante traumas craneales leves? Imaginaos el típico golpe en la cabeza con un chichón o una brecha. Si hay sangrado, lo primero, controlar la hemorragia y luego realizar un vendaje de capelina, tanto un autovendaje como si se lo tienes que hacer a tu compañero. Os dejo cómo hacerlo. El golpe te ha provocado una fuerte hemorragia, pues necesitarás un apósito o cualquier prenda, lo más limpia posible. Una vez hayas controlado la hemorragia, utilizaremos una venda para mantener la presión. Estoy mostrando cómo hacer un autovendaje de capelina con una venda cualquiera. El truco consiste en que cada vez que hagamos una pasada de adelante a atrás, tensemos lo máximo posible y rodeamos de forma circunferencial, asegurando la zona mantenida con nuestros dedos. Vamos a ir consiguiendo un vendaje completo de nuestra cabeza. Recuerda que debes mover la cabeza lo menos posible, esto es un ejemplo. Podríamos asegurarlo aún más pasándolo por el mentón. Todo trauma craneal se debe observar atento a las próximas 24 horas. La evaluación neurológica nos va a aportar un dato clave. Vamos a valorar su nivel de conciencia, vamos a estar consciente o está inconsciente, si recuerda o no recuerda lo que le ha pasado, si responde o no responde. Hay que ser realistas y es poco lo que se puede hacer para revertir el daño cerebral principal causado por el trauma. Lo que hay que tratar es de estabilizar al paciente y minimizar los daños, o sea, no agravar la lesión. La gravedad del trauma a largo plazo pues dependerá de la edad, la localización de la lesión, el número de lesiones cerebrales previas y bueno, el estado general de salud del paciente.